ver con nuestro museo, sí, me animo a decir así, el Museo Histórico Regional Emanossi está cumpliendo 75 años y lo está celebrando con una muestra que recorre su historia y pone en valor el enorme trabajo realizado durante, bueno, todo este tiempo. Para conocer más sobre este aniversario, vamos a charlar un ratito con Leonardo Odán, gestión cultural y referente del Museo de Emanossi. Ya lo tenemos en la línea telefónica, me confirman. Leonardo, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Decís Bueno, muy bien, sí, decís muy bien nuestro museo porque bueno, esa es una parte esencial de todo museo, ¿no? Ser parte de la comunidad, trabajar, interactuar y, digamos, generar ese sentido de pertenencia, ¿no? De un museo con la comunidad que lo rodea y lo sustenta de alguna manera. Así ujú. que, bienvenido. Bueno, sí, esa es la idea, ¿no? Que todos podamos tener ese sentido de pertenencia. Y contanos un poquito para ustedes, quienes trabajan ahí, qué representan, ¿no? Estos años de vida institucional. Bueno, eso realmente para nosotros siempre es una satisfacción, cada aniversario. Sí, tradicionalmente solemos darle más importancia a los años terminados en cero, siempre hacemos una muestra, ya es como una tradición, hacemos una muestra con todos los objetos, todos los elementos que se han donado durante esa última década, ¿no? Ujú. Así se hicieron en los 60, los 70 años, los 50 antes. Así que, pero bueno, en este caso, como son 75 años, eso sí siempre es una fecha muy especial. Así que, bueno, en esta ocasión decidimos hacer una muestra, no de objetos, sino una muestra fotográfica, bien tradicional, que de alguna manera refleja todos estos momentos por los que ha pasado el museo, ¿no? Desde sus inicios, muy sencillos, en una habitación del entonces Colegio San José. Ahí se reunieron todos los elementos, los primeros elementos que se consiguieron, que se donaron en ese momento. Después ya pasa al edificio municipal, Ujú. casi un año después pasa a donde ahora se encuentra mesa de entradas, ¿no? Para que Sí. nos ubiquemos, los vecinos se ubiquen, nos encuentran mesa de entradas en el edificio municipal. Ahí funcionó el museo, el actual Museo de Manossi, funcionaba ahí durante varias décadas, hasta el 86, 87, Ajá. que ya se traslada después a su sede actual. Ajá. La verdad que no conocía esta parte que estás comentando, o sea que llevó su tiempo para que esté ahí, donde está ahora, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Ujú. Pensemos que el museo sus inicios tienen que ver más con la municipalidad. Fue una iniciativa en realidad del intendente Pesari, de Carlos Sí. Augusto Pesari. Esto era una demanda de la sociedad ya desde hacía décadas. Ahí me recuerdo una nota que se puede leer a quienes vayan a recorrer la muestra. Hicimos unos facsímiles de periódicos de distintos momentos que hacen referencia al museo, antes de la fundación y después. Y hay una nota del padre Entraigas, que fue un gran historiador de toda la Patagonia, y que hace referencia a la necesidad, y esto creo que es en la década del 30, por ahí, del 40, a la necesidad de Patagones de tener un museo debido a la frondosa historia que tenía este lugar, y bueno, que era imperioso, digamos, y eso se ve reflejado en distintas notas, no solamente la del padre Entraigas, pero también era una necesidad de la sociedad, era algo que la sociedad estaba pidiendo. Y bueno, este intendente Tesari toma ese pedido y lo concreta, lo lleva a la realidad, como te decía, en principio muy sencillamente, después ya se acondiciona ahí una parte de la municipalidad, Ujú. y de ahí funcionó desde el 52, podríamos decir, hasta el 86, 87. Ya en el Ujú. 88 se inaugura el museo en su actual sede, que es la Casa Histórica del Ajá. Banco Provincia de Buenos Aires. Esa casa estaba, para los principios de los 80, estaba en ruinas. Yo me acuerdo, yo vivía por ahí, por esa zona, y realmente se podía mirar a través de las grietas hacia adentro. Era una casa que estaba completamente en estado ruinoso. Y bueno, esa casa tiene un valor histórico, tenía un valor histórico en ese momento, a pesar de su estado, porque ahí funcionó, bueno, el primer colegio, el primer María Auxiliadora. Después en 1884 funcionó la primera sucursal bancaria que existió en la Patagonia. Antes de todo eso había funcionado un negocio de ramos generales de la firma Aguirre y Murga. Ujú.
Y ya si nos vamos a la época de la fundación, ahí también habían funcionado dependencias que tenían que ver con la corona española, recordemos cuando Francisco de Viedma viene y lleva adelante la fundación. Bueno, en ese lugar también funcionó una parte importante, funcionó parte de lo que era podríamos decir, el hospital, que le queda un poco grande, porque ahí funcionaba, trabajaba el cirujano. Ajá. Es un lugar con muchísima historia. Pero lo importante ahí es, para la historia del museo, es que funcionó, como te decía, la primera sucursal bancaria, que era del Banco Provincia. Entonces ahí se comienza a interesar esta institución en recuperar ese espacio, y bueno, se proveen los fondos para la restauración. Y en el 88, además de todo esto, bueno, hay una ordenanza que, en el marco también del traslado de la capital, hay varias cuestiones que se van produciendo, digamos, como que se van alineando los planetas de alguna manera. ¿Sí? En el 84 se produce los 100 años de la primera sucursal del Banco Provincia en Patagones, y ahí aparece un personaje que es clave para esta transición, que es Alberto de Paula, que era arquitecto, era el director del Museo Jaureche del Banco Provincia. Así que bueno, viene a ver la sucursal y ahí empieza a surgir ya el germen de ese traspaso del museo municipal al Banco Provincia. Y a esto después se suma la cuestión del traslado de la capital. Pensemos que con el traslado de la capital el municipio de alguna manera iba a desaparecer, se iba a disolver o se iba a fusionar en otra entidad, digamos, porque la capital iba a ser 3 jurisdicciones distintas, ¿no? Patagones, Viedma y Guardia-Mitre. Así que bueno, se preveía que de alguna manera el museo municipal no se sabía qué iba a pasar, qué iba a ocurrir. Y bueno, ante esta situación se decide, a través de una ordenanza, por unanimidad, donar todo el patrimonio que tenía en ese momento el Museo Municipal al Banco Provincia. Y bueno, y eso después se traslada a esta casa restaurada, que se restauró entre el 86 y el 87, y el 22 de abril de 1988 abre sus puertas el museo en su sede actual. Y ahí nos salteamos un poquito. En la década del 60 se incorpora también al patrimonio del museo La Carlota, que es un rancho, bueno, típico de la provincia de Buenos Aires, de la década de 1810, 1820, 1800. Es realmente un patrimonio desde el punto de vista arquitectónico invaluable que tiene Patagones, y que no es el único, porque también está la Casa de la Cultura, el Rancho Real, y hay otra casa más que están manos particulares, que también son de esa época. Y bueno, ya siguiendo con la historia del museo, en el 2009 se produce la restauración de lo que llamamos la Casa Cagliero, que es la casa que está anexa a la casa histórica, donde funcionó la primera sede. 2009 se produce esa restauración, con lo cual el museo adquirió una dimensión muy importante, acorde con la historia, ¿no? Con nuestra historia tan extensa. Pensemos que estamos próximos a cumplir 250 años dentro de poquito. No solamente se nos vienen los 200 años del 7 de marzo, sino los 250 años de vida. Así que, bueno, para esa extensa y tan importante historia, tenemos este museo que, bueno, la verdad que para nosotros es una pasión siempre trabajar ahí. Sí, me imagino, y uno te escucha contarlo, lo debes haber contado un montón de veces, pero también se nota esa pasión al relatar la historia, ¿no? De todo lo que tiene que ver con Patagones. Y yendo también a lo de las fotografías y estos documentos, ¿cómo fue ese trabajo de selección de material? Me imagino que no ha sido sencillo, ¿no? Claro, no, exactamente, porque nos llevó un tiempo. Porque bueno, siempre hay el espacio es acotado, ¿no? Y la cantidad de fotos realmente es muy, muy importante. Y queríamos también que esta muestra sea un homenaje no solamente al museo, sino a quienes lo construyeron, ¿sí? A las personas que trabajaron, a quienes lo soñaron, ¿sí? Entonces, en muchas de esas fotos, un poco el criterio que primó fueron quienes estuvieron antes de nosotros sosteniendo y construyendo y haciendo lo que el museo se vendía, ¿no? Porque este es un trabajo intergeneracional, y que ha sido apoyado no solo por los gobiernos, distintos gobiernos municipales, provinciales, y sobre todo por la comunidad de Carmen de Patagones y también de Viedma,
Entonces en las fotos aparece, por supuesto, aparece Emanossi, aparece el intendente Tefat, los distintos intendentes que se han sucedido a lo largo de la historia, aparece por supuesto Jorge Bustos, así que bueno, ese es un poco el criterio que se tomó. También un poco la idea era mostrar gratitud a quienes soñaron y construyeron este museo. Con respecto a la muestra, ¿va a estar abierta hasta cuándo? No te escuché, perdón. Con respecto a esta muestra fotográfica, ¿no? ¿Hasta cuándo tiene tiempo el vecino para acercarse? Hasta mediados de agosto, mediados de agosto. Bien, bien. Y si me permitís una cosita más, bueno, la muestra se puede ver de 10 a 12 y de 15 a 17 horas, de lunes a viernes, hasta mediados de agosto. Y entre esa selección de fotos que me preguntabas, hay una foto que es muy interesante porque es un congreso. Imaginemos que Emma se hace cargo, digamos, el museo se funda en el 51, Emma ya se hace cargo como directora en ese momento, y en febrero del 52, o sea, de julio a febrero, son muy poquitos meses, ni siquiera un año, ya había organizado un congreso de directores de museos de toda la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, acá en Carmen de Patagones. Y hay una foto que justamente muestra ese congreso que se reunió en el salón de lo que es el Consejo Deliberante, así que bueno, solamente es un detalle para darnos una idea de, bueno, del empuje de la organización y de la pasión que le metía Emma también a esto, ¿no? Claro, justo. No es fácil organizar un congreso de este tipo, por varias cuestiones, ¿no? Logística, pasajes, claro. En ese momento no había WhatsApp, así que había que mandar cartas, llamar por teléfono, etcétera. Y bueno, es un congreso que figura siempre en las bibliografías, que tienen que ver con lo museológico, como un hito importante, ¿sí? Así que bueno, nada, es un detalle de las fotos que pueden verse, por ejemplo, en la muestra, quienes quieran ir a recorrerla. Bien, justo te iba a preguntar eso antes de cerrar, ¿no? Si alguna de las fotos que vieron les había impactado más o le traía algún recuerdo. Bueno, un poquito ya lo has mencionado. Leonardo, como siempre te agradecemos mucho por tu tiempo, esperemos que sean muchos los vecinos que se acerquen a esta muestra para conocer un poquito más de nuestra historia. Muy amable, como siempre. No, por favor, Aldo, gracias a vos por la nota y recuerdo también a la audiencia que estamos haciendo en este mes, que ya estamos próximos a terminar, visitas guiadas por todo el poblado histórico, todos los días hábiles a las 11 de la mañana. Perfecto, buenísimo, un abrazo. Un abrazo grande y saludos a toda tu audiencia. Gracias. Escuchamos entonces al gestor cultural y representante titular del Museo de Emanossi, Leonardo Adán, contándonos sobre esta muestra fotográfica en el aniversario, en este 75 aniversario de nuestro Museo Emanossi.